Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditaremos el tema, la oración de intercesión de Jonás. Sean bendecidos, apreciados hermanos. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Un saludo muy cordial para todos los hermanos que nos siguen. Los invito a que pongamos nuestra mente, nuestro corazón, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para ir discerniendo estos mensajes hermosos que Dios nos va hablando a través de la vida de Jonás en estos 4 capítulos. A diferencia de los demás profetas, 4 mayores y 12 menores, Jonás, un profeta donde tiene un mensaje expresamente en medio versículo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dios nos puede hablar no solo con palabras, sino con hechos, porque el mensaje de este libro no está en el escrito, sino en la vivencia de este profeta. Creo que el gran tema de Jonás se llama la conversión. Se juntan en este libro varias conversiones que más adelante vamos viendo. Pero, ¿quién es Jonás? Jonás es identificado como un profeta y siervo de Dios durante el reinado del rey Jeroboam II de Israel, entre 792 y 753 a.C. El nombre de Jonás significa paloma o paloma de paz. Dios le hace un llamado a Jonás y le da una misión, que era transmitir un mensaje de Dios para la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Así comienza este libro. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se presenta la rebeldía de Jonás a esta misión, porque Jonás, al revés de los auténticos profetas, huye de Dios y rechaza la misión que le confía. Como lo podemos ver en Jonás capítulo 1, 3, 6. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, cuando Dios nos llama, ¿qué respuesta le estamos dando a Él? Tarsis es el símbolo espiritual de la huida. Preguntémonos, ¿cuáles son nuestros Tarsis que me están haciendo alejar de Dios, quizá para no escuchar su voz? Dios envía a Jonás a predicar su mensaje y él huye lejos, al otro extremo. Se puede huir a lo más alto, a lo más profundo, y de Dios no podremos huir, así como no podemos huir de nuestra conciencia, de nuestra misión, porque Dios nos tiene una misión. Para Jonás era difícil ir a predicar a un imperio feroz, sanguíneo, y prolongar la vida de una nación brutal, sin piedad, que amenazaba la existencia del pueblo de Dios. No era fácil para él. Hay consecuencias
con nuestra desobediencia, como vemos aquí en Jonás, en el capítulo 1, 4, 5. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este relato hace ver el contraste entre la conducta de Jonás y la de los marineros. Jonás conoce el verdadero Dios, pero huye de su presencia y no lo invoca en medio del peligro. Los marineros son politeístas, pero manifiestan ser más piadosos que el profeta judío. Por eso los marineros le piden a Jonás que invoquen a su Dios. Miremos Jonás 1, 4, 8. El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros: Ea, echemos a suerte para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Echaron a suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: Anda, indícanos tú por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Para los judíos, el signo de tempestad era signo del enemigo, de lo que no podían controlar. Por eso los marineros oran y por eso invocan a su Dios llenos de miedo. Al final, Jonás tuvo que reconocer que lo que está sucediendo es por culpa de él. Huir de la vocación lleva a cabo maldición para aquellos a quienes me encuentro. Cuando no cumplo la misión, cuando no escucho a Dios, no llevo bendición, que es lo que debo llevar, sino maldición. Y los marineros desesperados, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto sigue enfurecido. Y Jonás dijo: Me tienes que matar, me tienes que botar al mar. Los marineros, en medio de su angustia, oran. Entonces clamaron a Yahvé diciendo: Ah, Yahvé, no nos haga perecer a causa de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Y agarrando a Jonás, le tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron votos. Cuando Jonás reconoce su culpa, se da cuenta que su vida está llevando mal a los demás, y los marineros reconocen a un Dios que no es suyo. Esto se convierte en motivo para que unos paganos reconozcan e invoquen a Dios, le teman, le ofrezcan sacrificios y votos. En el capítulo 2, la oración de Jonás desde el vientre del pez. Dispuso Yahvé un gran pez se tragase a Jonás, y Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Y mandó Yahvé al pez, vomitó a Jonás en tierra. Palabra de Dios. Jonás 2, 1 al 11. Nuevamente llama Dios a Jonás para salvar al pueblo a la conversión. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jonás se prepara y va a donde Dios le pide. Primera transformación de Jonás, de la desobediencia simbolizada en la huida. Ahora aparece la obediencia. Por fin Jonás va a ser profeta. ¿Qué falta que hace en la vida eclesial de los siglos que corren la conversión a la vocación? ¿Cuánta gente podrá tener vocación? ¿Cuántos profetas se están perdiendo por gente que huye? Vemos la importancia de la misión, como todo el pueblo oyó el llamado de Dios, se arrepintió, se convirtió, oró a Dios para su salvación. Y miremos esta respuesta tan maravillosa que Dios tuvo para con este pueblo. En Jonás 3:10, vio Dios lo que hacían, cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Hermanos, entender el mensaje de Jonás es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios llena la tierra, no tiene límites. Hasta Nínive llega esta misericordia de Dios. Solo tenemos que atender su llamado, escuchar, creer. Hermanos, ser misioneros es ser intermediario. Dios es quien realiza la obra. Hay que dejar a Dios que actúe según su voluntad. Jonás es el símbolo del pueblo judío en esta época, que tiene que aceptar que Dios salvó a los más malvados, a los extranjeros, si se convierten. A continuación, quiero, hermanos, comentarles cómo Jesús hace referencia al acontecimiento de Jonás. Algunos eruditos dudan de la autenticidad de la narrativa bíblica y del personaje de Jonás. Sin embargo, hay una evidencia bíblica que nos muestra que él vivió. Lo vemos en Mateo 12, 38, 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La gente mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás.
porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús no dará a la generación aquella que el del profeta Jonás, que es la predicación de él mismo, que no es durar 3 días y 3 noches en el vientre del marino. Igual que Jesús no solo es profeta, predicando y haciendo milagros, sino que al estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, es un signo, es un mensaje de Dios que tenemos que interpretar. Dios nos habla con la vida de Jesús y es lo que vivimos en Semana Santa después de haber muerto. La resurrección de Cristo es la esperanza para todos de la vida nueva. Por eso el amor de Dios es el que salva, pero nuestra conversión es la que nos permite abrazarnos a este gran amor. También quiero resaltar aquí lecciones del libro de Jonás. El libro ejemplifica el poder milagroso y la supremacía de Dios sobre toda creación. El asombroso poder de Dios quedó demostrado en estos milagros. Vemos en el capítulo 1 los fuertes vientos y la tempestad que Dios mandó y después milagrosamente calmó. Segundo, los marineros echaron suertes y milagrosamente la suerte cayó sobre Jonás. Tercero, el gran pez estaba preparado para que tragara a Jonás, y Jonás se mantuvo con vida después de 3 días y 3 noches dentro del pez. Ya en el segundo capítulo, el pez fue guiado y mandó Dios al pez a un lugar donde Jonás fue vomitado a tierra firme. Algo de resaltar del milagro del poder de Dios en el capítulo 3 es los habitantes de Nínive asombrosamente creyeron. Se gastaban 3 días para recorrer Nínive y Jonás hizo un día de camino proclamando. Y vemos cómo Dios obra en el que no se cansa de hablar y no se cansa de dar la buena nueva. Y es increíble lo que hizo Jonás como instrumento de Dios. Fue, predicó, habló y convenció. Todo el pueblo se convirtió. Dios movió sus vidas. La fe siempre nos lleva a la transformación de nuestras vidas. Hoy, Dios nos elige como eligió a Jonás. No nos demos por vencidos en orar, en predicar. Dios nos da todo lo que necesitamos para llegar al corazón de los hermanos que están equivocados en el camino, que están desviando los pasos de su vida. No te desanimes en ayudarle a descubrir el verdadero sentido de la existencia humana, de la verdadera felicidad que es Dios. La fe viene como resultado de escuchar la palabra de Dios. No debemos guardárnosla, debemos dar a conocer nuestra experiencia con Dios. Él nos llama a hacer testimonio de su obra. Por falta de tiempo no podemos profundizar este 4º capítulo. Los invito en sus casas que lo vean detenidamente. Jonás, en lugar de alegrarse porque todo el pueblo se convirtió, se enfureció porque no murieron. Estaba bajo el sol, ocurre el milagro, una planta de resino crece rápidamente y le da sombra a Jonás, y él feliz. Y milagrosamente al otro día un gusanito al picar la planta la seca. Jonás se enfurece terriblemente. El Señor se acerca y hay un diálogo entre ellos. Podemos ver en esta narración, se percibe algo importante.
No es tanto el éxito de la misión de los profetas, sino la relación del profeta con Dios. Lo importante no es cómo me salen las cosas, lo importante es cómo me llevo con Dios. La misión no acaba con los demás. La misión siempre debe acabar en oración. La misión siempre, aunque salga bien, debe acabar con Dios. O si no, no sería misión suya, sino tarea nuestra. También estos acontecimientos son manifestaciones del gran poder del Creador del universo entero. Los siervos de Dios deben obedecerlo incluso si las circunstancias son contrarias a sus expectativas y anhelos. Sí, hermanos, debemos obedecerle a Dios aunque nuestras expectativas sean contrarias. Recuerdo en este momento en mi parroquia, los de la Renovación Carismática nos acompañaron a la novena de San José. Al terminarla, Glorita nos invitó a formar un grupo de oración y mi respuesta fue: con gusto le organizo el grupo, pero no puedo asistir. Pero cuando el Señor nos elige, no podemos escapar. Así como Jonás desde la tierra va al mar y desde el fondo del mar a punto de morir vuelve a la tierra para que Dios vuelva a llamarlo y así se haga visible la vocación y la respuesta. Hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad de ser miembro de la Renovación Carismática, donde mediante un proceso voy creciendo al amor del Señor y ver esas respuestas tan maravillosas que realmente no merezco. Pero Él es así de misericordioso y a todos nos llama. Debemos estar dispuestos, preparados y atentos para cuando Dios nos llame. Sí, Él nos llama. A pesar de la debilidad humana de las personas que Dios escoge, Él tiene la capacidad de utilizarlos para su servicio. La narración muestra un contraste notable entre la misericordia y el perdón de Dios frente a los errores de su siervo. Dios nos toma como instrumentos, por eso la importancia de hacer caso a Dios y la responsabilidad de salvar cumpliendo la misión que Dios nos da, por la cual el Señor avisa, anuncia y corrige. Él quiere vernos a todos felices. El aparente éxito de Jonás, que ha sido un fracaso para él, termina siendo un éxito múltiple. Jonás predica no solo para que la gente se convierta, también lleva a Jonás a acercarse a Dios con su conversión a la vocación y conversión a la misión. Otro acontecimiento para resaltar que es una gran realidad, la disposición de Dios ante el arrepentimiento de corazón es sorprendente y es un aliciente para aquellos que buscan agradar a Dios, pero sucumben algunas veces ante la debilidad humana, ante el arrepentimiento verdadero. Dios está dispuesto a perdonar y continuará trabajando con nosotros. Que el Señor nos ayude siempre a confiar en su misericordia, aunque hayamos caído al mar más profundo. Dios Padre es rico en misericordia y nos concede a todos su perdón. Así como lo hizo con Nínive, se conmovió al ver su arrepentimiento, sus buenas acciones de todos los habitantes de Nínive. El Señor también se conmueve con nuestras buenas acciones. Y Dios tiene un plan para todos nosotros. Este plan de salvación de Dios se extiende a todas las personas de la tierra. Como dice el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 2:4. Dios, el cual quiere que todos los pueblos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Mire, hermanos, lo que Dios quiere no es voy a castigarlos. No, lo que Dios quiere no es amenazar. Lo que Él quiere es despertar nuestras conciencias. Dios cuando anuncia el castigo, incluso cuando llega al castigo, es para perdonar. Y Dios siempre, lo último, perdonar. Siempre es la misericordia. No es el castigo. Es el anuncio de un castigo para que la gente se convierta, hasta que todos seamos partícipes de este plan de salvación. Gracias, hermanos, por su atención. El Señor nos siga bendiciendo con estos temas tan importantes de crecimiento espiritual. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios.